Hola, ¿qué tal? Soy Rosemary Martínez, soy creativa, diseñadora y quiero comentarles y compartir con ustedes que hace unos años viví una experiencia que marcó mi vida y fue el acompañamiento de mis papás en sus últimos días de vida. Gracias a lo profundo que fue esa experiencia, tuve la sensación, la necesidad de poder compartirlo con gente porque pasó una cosa increíble. Y fue que vi este momento tan difícil bajo un lente tan creativo y diferente, que lejos de sentir sufrimiento, sentí una sensación de paz, de alivio. Y eso es lo que quiero compartir contigo. Te invito a que descubramos esta nueva forma de ver la muerte, llena de creatividad, de amor y de paz. Hola a todos, soy Rosemary Martínez y esto es Morir es Vivir. Y hoy tengo un gran invitado que me llena de orgullo tenerlo aquí, nada más ni nada menos que Gabriel Guerra Castellanos. Y Gabriel es analista, es diplomático, comunicador con una mirada muy especial, internacional y mexicana a la vez que has logrado y unir a lo largo de tu vida. Eres presidente de Guerra Castellanos y Asociado y es una firma líder en comunicación estratégica. Fue cónsul general de México en Toronto. Y has ocupado muchos cargos diplomáticos en Alemania y en la Unión Soviética y así como en la Presidencia de la República. Así es. Wow. Rosemary, muchas gracias. Eres hijo de la escritora Rosario Castellanos y el filósofo Ricardo Guerra, y creciste entre culturas porque viajaste por todas partes del mundo, lo cual ha hecho esta mente tan enriquecida que tienes. Y hoy colaboras con medios como ADN 40, MBS Radio y El Heraldo de México, y hoy nos compartes tu visión sobre la vida y la muerte. Así es, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Rosemary, por la invitación. Y bueno, pues mira, no sé un poco por dónde se empieza cuando se habla de lo que se acaba, ¿no? Pero tal vez el primer punto de partida de varios que habrán en esta conversación tiene que ver con esto que decías. El vivir en distintas partes del mundo, el conocer distintas culturas, personas de todo tipo, y cómo eso te va dando una sensación de lo temporal que es todo, de lo pasajero que es todo. Y reflexionaba yo el otro día, y ahorita ya entramos en materia, durante muchos años, hasta mis 40 más o menos, yo nunca viví más de 5 años seguidos en ningún lugar. Entonces, te da eso una sensación de que las cosas no son para siempre, de que las cosas tienen tiempos límite, no marcados en el calendario, pero que se acaban y que por lo tanto hay que vivir distinto y hay que aprovechar distinto y hay que ser tal vez un poco más desapegado de lo que tradicionalmente acostumbramos a hacer. Ya llevo los últimos 24, 25 años ya viviendo de corrido aquí en México, pero creo que esa experiencia de arranque, te digo, o sea, con calendario cada 5 años, máximo cada 5 años, ¿no? A veces era 1 año, a veces eran 3, pero bueno, sí tengo una visión distinta de las cosas. Claro, eso te hace ser muy fresco, muy aprender a vivir la pérdida, o sea, una cierta pérdida, cada cambio cada cambio es una pérdida y una ganancia. Claro. Y también aprendes que, bueno, hay cosas que valen más la pena que otras. Es decir, ¿para qué decoras demasiado tu oficina? Bueno, si vas a una oficina en la que vas a estar un rato, pero no es el lugar que te define en la vida, ¿no? Lo mismo tal vez tu casa, aunque claro, mi esposa opinaría distinto, pero cuando era yo soltero, bueno, pues no era un tema central. Entonces, sí, y te hace también valorar distinto las relaciones personales, las relaciones humanas, porque, bueno, ves, de nuevo, ¿no? Pasan, concluyen y no necesariamente se acaba el mundo. Simplemente vas a lo que sigue, a la siguiente etapa. Vives mucho más ligero de equipaje. Más ligero de equipaje. No ligero de recuerdos, pero sí ligero de equipaje.
Qué fantástico. Esto es ser hijo de diplomáticos. Yo conozco varios amigos que eran así y tienen precisamente esa visión de la vida tan abierta, tan rápida de poder aceptar, ¿no? Sí, Las cosas nuevas. sí, completamente. Pues si quieres empezamos con la primera pregunta, que es así directa al corazón. Ajá. Y es, ¿qué muerte ha sido en tu vida la que más te ha marcado? ¿Y qué aprendiste de ella? Mira, no me atrevería a decir que hay una que me haya marcado más, pero sí te diría o te platico la primera. Ok. Y la primera es la muerte de mi padrino, en que tengo muy vívida la memoria. Tendría yo 6 años, 5 o 6 años, suena el teléfono en la casa en la madrugada, me despierta, corro al cuarto de mis papás, veo que mi papá ya tomó la bocina, que dice algo, cuelga, le pregunto qué pasó y voltea y me dice, se murió tu padrino. Y tengo esa memoria grabada, bueno, desde hace muchísimos años, porque no fue una expresión de duelo terrible, fue una expresión de un hecho. Y era una relación muy peculiar. Mi padre era un filósofo, ya lo dijiste, era un hombre ateo, no era creyente, pero mi padrino, que era uno de sus mejores amigos, era un fraile jesuita, Fray Alberto Escurdia, que fue, hasta donde sé, una figura importante en los medios jesuitas en México hasta los años 60, que es cuando muere. Y creo que eso ilustra, primero, una relación sí con la muerte como algo que, bueno, sí es feo, es trágico, pero que es, digamos, algo que sucede. Pero sobre todo esta capacidad de que un hombre profundamente escéptico y no solamente dudoso, sino convencido de la no existencia de Dios, pudiera tener una relación estrecha y de amistad con un hombre de Dios, con un hombre profundamente creyente. Y eso, yo creo que si me preguntas de las influencias en mi vida, yo creo que esta de la apertura a lo distinto, Sí. de la importancia de poder confrontar ideas de manera civilizada, de manera ordenada, de manera cordial, de que tus amistades no dependieran de que coincidieras en todo, sino que pudieras tener diferencias fundamentales. Pues no me puedo imaginar una diferencia más fundamental que entre un hombre de Dios y un ateo. Es una diferencia estructural. Claro. Y sin embargo eran grandes amigos que discutían y analizaban y que tampoco se definían en su relación por lo que cada uno era. Simplemente uno creía, el otro no creía, pero tenían una relación mucho más profunda y mucho más allá de eso. Entonces yo creo que desde ahí, o sea, en ese primer encuentro con la muerte, que después he tenido varios más, tanto reales como literarios, como cinematográficos, porque, a ver, te tocan las muertes que vives en carne propia, digamos, la de tus amigos, de tus hermanos, de tus padres, pero también te tocan las muertes de la literatura y también te tocan las muertes del cine. ¿Por qué? Porque si te adentras en un personaje, si te adentras en una novela, también ves eso como una expresión diferente. A ver, te doy un ejemplo. En un libro de mi madre, ella narra con bastante detalle la muerte de su hermano menor cuando era un pequeño, cuando era un niño chiquito. Y bueno, es un evento que marca parte de la novela y que se vuelve parte de la historia de la novela, una parte importante sin que sea una novela de duelo o una novela centrada en la muerte. Simplemente es un evento definitorio en la historia. Entonces creo que
las muertes también ayudan un poco, las muertes de otros y las muertes en tercera persona, voy a decir, nos ayudan a entender que primero no hay reglas absolutas, ¿no? No hay, porque creo que hay una visión convencional es que la muerte siempre implica una tragedia o un drama o una pérdida terrible. Puede ser, puede no. Puede ser simplemente, pues bueno, un paso más en la vida y en el acontecer de cada quien. Y puede ser también un aprendizaje. Exacto. En cómo cada quien muere y cómo cada quien trabaja y supera esos temas. Entonces, bueno, larga respuesta para decirte. No, buenísimo. Esa fue la ¿Y fuiste al entierro? No lo recuerdo. Yo creo que no. Probablemente no me llevaron, estaba yo muy chiquito. Sí. Y no me imagino que fuera un lugar apropiado para un niño de 5 años o de 6 años. Sí recuerdo muchos velorios después ya de tíos y de, en fin, ¿no? Mi madre era hija casi única, pero mi padre tenía un montón de hermanos y pues bueno, se iban muriendo en el camino, pues como pasa. ¿Cómo pasa? Y de nuevo este concepto del velorio como un lugar que no entra en ninguno de los clichés tradicionales, pero que lo mismo podía ser un lugar de duelo que un lugar de risas, que un lugar de convivencia, en fin, porque cada quien maneja distintos sus duelos y creo en ese sentido que es muy importante también aprender a respetar si alguien no llora o si llora, si alguien se desgarra las vestimentas o si lo toma con gran compostura, si alguien es muy reservado o no. En fin, yo creo que hacemos mal cuando pretendemos juzgar la reacción de alguien más frente a la muerte. Y ahora, con todo el conocimiento que tienes tú del mundo internacional y de México, ¿cómo crees que influye nuestra herencia indígena y también la herencia católica en la forma en la que los mexicanos vemos la muerte? Porque tenemos una fama internacional. Sí, claro. Bueno, hasta nos han hecho una película de cómo vemos la muerte. O sea, ¿cómo fluye? ¿Cómo se amalgaman estas dos esencias de nuestra mexicanidad, ¿no? Estas dos esencias para interpretar la muerte como la vemos. Mira, te diría primero que no hay una mezcla de dos culturas, sino de varias más. Okay. De entrada, creo que vale la pena recordar, cuando llegan los españoles a América, y por consecuente a lo que hoy es México, ellos vienen recién liberados de 800 años de dominio moro en España. Entonces, no es que llegaron los españoles europeos. Llegaron los españoles que venían de 800 años de dominación morisca con todo lo que eso implica, también de visión del mundo y de, la influencia musulmana, la influencia nómada, todo esto que le agrega. Yo, hablando de un tema distinto al de la muerte, que es el del patriarcalismo, digo que la mezcla fue la tormenta perfecta en términos de machismo, patriarcalismo, porque veníamos del modelo patriarcal católico, wow, del modelo patriarcal musulmán moro y de las distintas culturas que había en México, porque de nuevo no fueron solamente los aztecas. Claro, por supuesto. Cada una tenía visiones y relaciones diferentes con la muerte. Entonces, ahí de entrada tienes, ya una combinación, un cóctel verdaderamente... Una ensalada fantástica. Tremenda, ¿no? Tremenda. Bueno, y la visión de la muerte cambia mucho y varía mucho en México dependiendo de regiones, dependiendo de estratos socioeconómicos, dependiendo de influencia o no del mestizaje,
En distintos lugares hay distintos niveles y puedes ir a Michoacán, que tiene una gran Sí. celebración de Día de Muertos, pero no es lo mismo ir al Michoacán purépecha que ir al Michoacán de los criollos en Morelia. Son visiones distintas, complementarias tal vez o no. Y luego creo que se ha creado toda una mitología poco engañosa en torno a la celebración o a la conmemoración del Día de Muertos con las películas. Porque, a ver, claro, le dieron una visibilidad enorme a la tradición, le dieron un impulso visual, turístico, cultural, si tú quieres. Las películas que empiezan, por cierto, con James Bond, ¿no? Sí, sí es verdad. Pero yo no recuerdo antes de eso que en México se dieran desfiles por el Día de Muertos. Nunca, eso no pasaba. Se da una relación en el panteón, en el camposanto, con los muertos, en el altar, en la ofrenda, pero no es un salir a la calle, generalmente. Puede haber casos aislados. Es mucho más hacia adentro. Es mucho más hacia adentro, es una relación muy íntima, muy cercana, en que tú llevas la ofrenda, pero no llegas y la dejas. Llegas, te sientas, te quedas horas, la noche, el tiempo que sea. Montas tu altar en tu casa, tu altar de muertos, y también colocas pequeñas ofrendas y pequeños símbolos de lo que le gustaba o no. Cada cosa tiene un elemento. A ver, el cempasúchil, la flor tan luminosa, la flor que los guía. Uh-huh. Bueno, no es simplemente una casualidad. Uh-huh. El que tú coloques en tu altar los cigarrillos que le gustaban fumar o la bebida que le gustaba tomar o una muestra de la comida que le gustaba, es una manera de convidarlo, de convocarlo a que venga, regrese, esté y luego se vuelva a ir. Sí. Bueno, esa es la relación con la muerte. Y en algunos casos es una relación de enorme alegría, en otros es una relación un poco macabra, en otros es una relación de duelo y de, vuelvo a la expresión, de rasgamiento de vestimenta. Sí, de sufrimiento, de un gran sufrimiento. Y de autoflagelación prácticamente. Entonces yo creo que depende mucho y depende mucho también de las familias en particular. Yo conozco casos de personas que son muy, y no lo digo como crítica, como descripción, muy desapegadas en el sentido. Llega la muerte y sigue lo que sigue, y de personas que nunca logran superar la partida de un ser querido. Llámese esposo, llámese padre, madre o hijo, que me puedo imaginar que es una tragedia terrible. Pero, de nuevo, cada quien lo procesa distinto y puedes tener toda la influencia cultural que tú quieras, pero habrá quien nunca pueda superar ese dolor. Habrá quien se sobreponga más fácil, habrá quien se lo guarde y quien lo procese distinto. ¿Qué crees que haga, que influya a que la gente lo pueda ver con mayor paz, que lo pueda sobrellevar de mejor manera? Si no es tanto cultural o algo, si no es algo personal, ¿qué características crees que puedan ayudar a que ese sufrimiento, esa forma de interpretar la muerte, ayude a tener un mejor? Mira, yo creo que son muchos factores. Tienes, por supuesto, el cultural y el religioso. Bueno, eso es uno. Paradójicamente, en el cristianismo y el catolicismo, que te enseñan que hay algo más allá, la muerte se experimenta como una cosa terrible, como una pérdida total. Aunque creas o sepas en tus adentros que hay vida después de la muerte y que habrá un reencuentro eventual,
pero no se experimenta así. Qué curioso, es Es, como una es una gran, paradoja es una, completa. tu padrino y tu padre estarían disfrutando No, esa bueno, paradoja y con unas seguramente tazas así. si creyéramos en la resurrección o en la vida en el más allá, estarían seguramente ahorita tomándose un whisky cada Seguro. quien y platicando el tema. Bueno, eh, tienes después un tema, y voy a decir una verdad incómoda, Sí. tema socioeconómico. Es decir, en los estratos más pobres, que la gente tiene más hijos, voy a pensar en la mortalidad infantil. Bueno, es cada vez menos, pero sigue siendo común y frecuente que se te mueran hijos. Y la gente tiene muchos hijos, en parte como un colchón de protección social, digamos, porque son los que te van a mantener en tu vejez o los que te van a ayudar a trabajar el campo, lo que sea que hagas, pero también porque si tú sabes o intuyes que tradicionalmente se muere la tercera parte o la mitad de los niños pequeños, pues entonces tienes muchos para que te sobrevivan, para que duren. O sea, insisto, es Claro. terriblemente crudo lo que estoy Sí, diciendo, sí, pero es sí, sí. completamente Y bueno, cierto. y en muchas partes todavía lamentablemente existen Y sucede muchísimas en México y antes. en el mundo, Claro. y es completamente distinta la relación entonces que pueda tener una madre o una pareja frente a la pérdida de un hijo cuando tienes 8 o 10 que cuando tienes 1 o 2. Y no estoy minimizando, simplemente son mecanismos de adaptación Claro, también. claro. Tienes eso, tienes la expectativa o no. Yo no sé, y me parece que es una pregunta sobre la que habría que explorar más. Yo no sé si alguien que se la pasa con la preocupación o el temor de que a su ser querido le suceda algo. Vamos a pensar en la esposa de un soldado que está en el frente de batalla. Bueno, que vive con eso. Yo no sé si sea más fácil o más difícil aceptar la muerte o resignarse a la muerte del ser querido porque ya sabías que era parte del riesgo, parte del paquete, digamos, o si al revés es una pequeña tortura que vives todos los días y que cuando llega se desborda. Bueno, lo que es curioso es que eso que acabas de decir que está en la lista de todos. Claro. Porque, o sea, lo único que nos va a acabar uniendo a todos es la muerte. Mi bisabuela ponía la mano así y decía, Ujú. mira, hay bajitos, altos, más inteligentes, más todo, pero a la hora de la hora todos somos iguales, ¿no? O Bueno, sea, a la hora de la hora todos nos vamos a morir. hay un meme fantástico de un oso grizzly que está sentado en una de estas bancas y mesas de picnic en algo que pareciera ser, pues no sé, Yellowstone o algún parque de estos naturales, y que voltea y dice, judíos, cristianos, musulmanes, todos saben apoyo. Entonces, al final, sí, a todos nos une eso, Eso ya nos sea une la a muerte todos. o que nos va a comer el oso, O sea, cualquiera de las dos, pero seguro. y que vamos a ser bastante desabridos, pero sí nos une, pero cada quien lo vive, lo experimenta De una forma distinto. diferente. Y Sí, también hay sí. rituales que pueden parecer, y no estoy de ninguna manera juzgando, pero hay rituales que nos pueden parecer desgarradores y que tal vez son terapéuticos. Claro. Pienso, por ejemplo, en las culturas árabes o musulmanas, en que la muerte se expresa, se lamenta a gritos, a alaridos. Ah, sí. Y yo no sé si eso es más sano Sí. que el silencio y el duelo en el rincón. No lo sé. Tal vez es terapéutico, tal vez es distinto, tal vez es una norma cultural. Y creo que también hay tal cantidad de convenciones sociales y de normas sociales en torno al duelo que lo vuelve muy difícil y muy injusto.
porque fíjate tú cómo vive la muerte y la posmuerte una mujer o un hombre. Mi abuelo paterno, por ejemplo, a quien no conocí, murió antes de que yo naciera, él enviuda cuando su primera esposa da a luz a su primer hijo. El hijo nace sano, pero la esposa muere. Y al poco tiempo él se vuelve a casar. La cosa más natural del mundo, más lógica del mundo era, es más, él era de Mérida, de Yucatán, y lo que contaban, digamos, en las leyendas familiares o en las anécdotas familiares es que era un muy buen partido, que era un joven apuesto abogado, viudo con un bebé recién nacido. Entonces era de lo más atractivo para mujeres, casaderas, como se decía en ese entonces, casaderas. Y se termina casando, es una historia de amor preciosa que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, termina conociendo a una chica de Guatemala, carteándose con ella, se hacen novios por carta, sin haberse visto nunca, más que fotos. Se hacen novios por carta, él le propone matrimonio y ella acepta por carta, es decir, quedan comprometidos, y ella viaja de Ciudad Guatemala a Mérida, Yucatán, a casarse con un señor con el que nunca ha conversado, al que nunca ha visto físicamente en la vida. ¡Qué belleza! Y terminan teniendo 10 hijos, así que a la pregunta de que si congeniaron o no congeniaron, yo creo que sí. Quiero pensar que sí. Pero bueno, pero para una mujer viuda en esos tiempos era, imagínate, cómo se va a volver a casar, aunque sea joven, aunque esté en su mejor etapa, ¿no? Claro, por eso dices que se ve la muerte de una forma diferente. Y se experimenta distinta, porque además no es lo mismo tú como mujer de, pensemos, 25 años de edad. En esos tiempos, si enviudabas, quedabas condenada ya al aislamiento social. Y eras una viuda para siempre. O sea, era el equivalente a ser una solterona, pero con la diferencia que tenías que vivir en duelo aparente el resto de tu vida. Para un hombre era mucho más sencillo, ¿no? Por eso no hay una ópera cómica o bufa que se llame El viudo alegre, sino La viuda alegre, porque era un caso excepcional, el de la mujer que podía sobreponerse a eso. Entonces, bueno, cada sociedad, cada religión, cada estrato social vive esas cosas de manera distintas, impone reglas distintas. Oye, Gabriel, ¿y tú que has viajado tanto? ¿Cuál de las culturas que has visto alrededor del mundo te ha impactado o impresionado o influido de la forma en la que ves la muerte? Mira, yo creo que, me tocó vivir en un montón de lugares, pero dos muy particulares son lo que fue la Unión Soviética, pero que, digamos, yo viví en Moscú, en Rusia, y Alemania, donde viví 2 veces, ¿no? Sí. Pero que son países y culturas en que la muerte es una cosa terriblemente cotidiana. ¿Por qué? Por la historia todavía reciente de las guerras, particularmente de la Segunda Guerra Mundial. Todo mundo tenía un familiar que había muerto en la guerra. Y el número de viudas, de huérfanos, de familias incompletas era proporcionalmente altísimo. Claro, gente mayor que yo, pero lo veías, o sea, mis amigos, todos eran hijos de personas que ya habían vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Algunos de niños, otros ya de adultos. Es decir, mis amigos que eran, digamos, nacidos en los 50, 60, pues eran hijos de personas que habían estado vivas ya en la Segunda Guerra Mundial. Y por lo tanto que tenían una historia de alguien, así como en México casi no hay nadie que no tenga un familiar o un amigo o un conocido que no se haya ido a vivir a Estados Unidos. Allá era muy difícil encontrar a alguien que no hubiera
entendido o sabido de alguien en su familia que hubiera muerto en la guerra, por ejemplo. Una visión distinta, a lo mejor se volvía más normal, más cotidiano, un poco menos trágico, dependiendo de la circunstancia, por supuesto. Y en cuanto a rituales, ¿hay algún ritual que tuviste alrededor del mundo que te haya llamado la atención, que te haya inclusive a lo mejor dicho, oye, este ritual que hacen llena de paz, ayuda a ver la muerte de una forma diferente a la que Fíjate vemos que nosotros? no me tocó experimentarlo mucho, digo, me habrán tocado, pero no. Tal vez lo que más me ha impactado, digamos, es esta imagen o estas imágenes de, en el mundo, insisto, en el mundo árabe, en el mundo musulmán, de la mujer desgañitándose, ¿no? El alarido sostenido, esta expresión de duelo que es, ¡ah! ¿No? Sí. Sacar todo el dolor de golpe, muy públicamente, sin ninguna preocupación por lo que piensen los demás o no. También te confieso, no es que haya yo estado en búsqueda de esos rituales, simplemente, y no me tocaron muchos. Es decir, Sí. yo viví de muy niño en Estados Unidos, de niño preadolescente en Israel, después de adolescente en Alemania con mi padre en Berlín, y ya después yo como diplomático en la Unión Soviética, en Alemania y en Canadá. Pero pues no te invitaban mucho a esas Claro, cosas. sí. Sí era curioso, por ejemplo, en Moscú. Sí. Yo me caso en Moscú con mi esposa hoy en día, que llegamos de novios, digamos, de pareja allá y nos casamos rápidamente llegando allá. Y una de las tradiciones de los recién casados era ir a dejar una ofrenda al monumento al soldado desconocido, por ejemplo. ¿Por qué? No lo sé, pero así hacían todos los recién casados en Moscú. Por lo Qué menos, curioso. digamos, una tradición muy rusa. Eh, Pues ahora que va a venir una tanatóloga y nos va a ajá, hablar sobre cómo todas estas formas de sanación, le voy a preguntar si estos claro. alaridos que dices si son parte de algo, si ayudan a sanar o como dices tú, en silencio interior, vamos a ver cuál de las dos puede ayudar, ¿no? O, 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 A cuál, o, sanar cuál, o cuál más. funciona mejor y qué culturas viven obsesionadas con la muerte y cuáles no. Que también Claro, yo creo que es otra pregunta muy válida, ¿no? por supuesto. Si parte de esta historia te está inspirando a ver la muerte desde otro ángulo, te invito a que conozcas la historia completa en el libro Adiós mamá, adiós papá, que escribí para mis padres y que está disponible en Amazon, en Mercado Libre y en mi página web, para que juntos podamos vivir la muerte bajo un ángulo, bajo una visión de amor, entendimiento y entrega. Claro, tú creciste en un ambiente muy am, intelectual, Ujú, hablando del arte, de la filosofía, de libre pensamiento, de el cuestionar la forma ujú. en la que vemos la vida. Ah, ¿qué pudiste aprender de tus padres, de tu madre y de tu padre? Porque ambos tenían, Ujú, bueno, grandes maestros, sin duda. sí. Ah, acerca de la herencia, la muerte y el legado. O sea, cuando ellos Ujú. se fueron, ¿qué aprendiste de sus muertes? ¿Qué te dejaron? Mira, a ver, más allá de las conversaciones particulares que puedas tener, o en el caso de mi madre, de algunas de sus obras literarias en que pues, toca el tema. Eh, a ver, mi mamá muere muy joven. Mi mamá muere de Sí, 49 años. sí. Entonces, el tema del legado no existía, ¿no? Es decir, no era un tema que se conversara. Mi padre muere de 80, Wow. pero eh, muere, digamos, de manera relativamente sorpresiva. Es decir, no fue una larga y prolongada enfermedad, fue una cosa relativamente rápida. O sea, rápida de días, pero no de meses. Entonces, no se planteó el tema como tal. Sí, tal vez con mi papá,
más ya por la edad, digamos, más esta idea de, bueno, empezar a dejar las cosas en orden, ¿no? Empezar a listar desde los temas sucesorios testamentarios hasta las conversaciones pendientes, Tu hasta papá lo que se fuera. abría hacia Más, eso. sí, mucho más, pero de nuevo, un tema de edad. No es lo mismo tener esa conversación a los Sin duda, 75 o a los sin duda. 80 Sí, que a los 49. claro. Bueno, En el ¿no? caso de tu mamá te llegó muy joven. Bueno, y fue completamente sorpresivo. Entonces, bueno, no había ningún preparativo. Caso de mi mamá, que bueno, recientemente acaba de cerrar una exposición muy bien puesta, muy bien montada en San Ildefonso, en que yo presté muchas cosas de mi archivo personal, pero lo que le comentaba yo a alguno de los curadores de la UNAM y de San Ildefonso es, no era un archivo curado y preparado a lo largo de los años. O sea, no era el archivo de una persona que ya sentía que este era el archivo de cualquier persona en sus 40 que Estaba va por la vida empezando en guardando realidad, sus claro. fotos y sus documentos, pero no ordenándolos, sino preparándolos para la posteridad. Entonces, también depende en qué momento te agarra la muerte. Entonces, no es que uno se hubiera preparado más que el otro, yo creo que simplemente es un tema de edades. Probablemente mi gran aprendizaje, no solo de ellos, sino también de haber visto a otras gentes morir, no visto morir, pero bueno, haber experimentado muertes en el ámbito de las amistades, de la familia, lo que tú quieras, es que es mucho mejor ir haciendo y cubriendo tus pendientes a lo largo de tu vida que hasta el final. Es decir, esta idea de, ay, ya se acerca mi momento y entonces ahora voy a hacer todo, creo que es muy impráctica. Sí, pero nunca ¿no? sabemos, ¿no? O sea, no hay ninguna garantía de que hoy lleguemos a casa. Y O sea, no hay entonces, nada de pero además hecho. imagínate que dices, bueno, ya, voy, ¿no? Con el famoso bucket list, ¿no? Mi lista de pendientes, de cosas que quiero hacer, y te lanzas y las haces y te despides del primo y te despides del tío y te despides de tu familia y vas y buscas al exnovio, a la A exnovia, pedir a perdón. lo que sea, y luego no te mueres. Sí. Pues Entonces, ¿qué haces? mi abuelo, cada vez que nos veíamos, Ujú. decía, nena, me despido porque ya seguro es la última vez que nos vemos. Y nos vimos, creo que 20 años, o sea, Ujú. cada año. Pero me encantaba porque él hacía corte de caja siempre, Claro, sí. ¿no? Bueno, sí, pero imagínate vivir así, Sí, ¿no? Entonces vives en la despedida constante sí, y entonces ya no vives, sí. ¿no? Porque estás más ocupado pensando en despedirte que en hacer cosas. Ajá. Entonces, Entonces, ¿cómo lo aprendiste tú? ¿Qué aprendes? Porque claro, tú yo, viviste dos casos, o sea, uno donde tu mamá se va antes de tiempo ujú, y tu papá que se fue más o menos en más o tiempo. menos, pero que, a ver, mi papá había pasado ya algún proceso de salud muy complicado años antes de morir, que tal vez ahí sí pensamos que posiblemente ya era el final, pero después se recupera y está muy bien y, a ver, festejó sus 80 con gran reunión y gran comilona y entonces no era algo inminente o esperado. Entonces, eso, insisto, yo creo que te hace ver que una cosa es estar organizado en lo elemental y otra cosa es irte preparando, que me parece eh, tal vez excesivo o innecesario, Ujú. porque te impide seguir disfrutando y seguir haciendo y seguir creando, produciendo, disfrutando, lo que sea que haga cada quien con su vida. Y bueno, tienes ya los casos que me puedo imaginar deben ser terribles de gente que Claro. tiene ya una enfermedad prolongada o una depresión profunda y que ya no puede pensar en otra cosa más que en eso, que debe ser terrible, porque entonces pues Se vuelve el foco, ¿no? se vuelve el centro ya de tu existencia cotidianamente. Entonces, sí creo que
y esto tal vez sea contradictorio para este podcast en particular, eh, mientras menos pensemos y menos nos preparemos para la muerte, más plenamente podemos vivir. Pero hablabas tú de una parte de que sí vale la pena tenerlo ordenado. Sí. O sea, porque una cosa es estar preparándote para morirte y otra es tener las cosas ordenadas. ¿Qué quieres decir con tener las cosas ordenadas? ¿Qué tendrías que tener ordenado? Yo creo que tendrías que tener ordenadas tus relaciones fundamentales, que pueden ser con tus padres, con tus hermanos, con tus hijos, con tu pareja. Bueno, quiere decir tener tus papeles en orden, razonablemente en orden, no dejarle un tiradero a tu testamento. familia. Que puede ser un testamento o, a ver, si tienes el caso de que no tienes demasiadas personas a quienes heredar, bueno, y si es evidente y natural, vamos a pensar en una persona que está casada y que tiene un solo hijo o hija, bueno, tal vez ahí sea menos grave el tema del testamento, menos relevante el tema del testamento, pero habrá casos en que sí haya una familia más extendida o más de una familia, que también se ha sabido. Bueno, por ahí. Pero luego también, pues pensar en eso. Es decir, yo tengo amigos que de repente cuando murió el papá o la mamá, sobre todo los papás, se enteraron de que había otra familia. Que aparecieron ahí. O se enteraron de que ellos eran la otra familia. Que las dos cosas son igualmente choqueantes. Claro. Quiero suponer, sobre todo si no tenías idea, ¿no? Que súbitamente se te aparezca por ahí pues, un hermano que no sabías que tenías o un... Bueno, preparar también si tienes asuntos pendientes con alguien, ya sea asuntos de dinero, ya sea asuntos de rivalidades, de vecindad, todas esas cosas sí hay que arreglarlas para que no heredes problemas. Hay que arreglarlo desde que se genera el problema, casi, porque uno nunca sabe, casi. Pero por lo menos no dejarle un conflicto postgeneracional a tu viuda, a tu hijo, a tu hija, a quien sea, porque ¿para qué? ¿No? Y yo creo que también dicen por ahí que uno no puede afirmar que fue feliz en la vida, sino hasta el último momento de la vida. Entonces, pues sí buscar que puedas decir que estás razonablemente bien. Tampoco es como si todos vamos por la vida cantando qué felices somos, pero que estés razonablemente bien el mayor tiempo posible para que cuando te toque, pues no te toque ya en la tragedia y en la penumbra, ¿no? Creo que como dices tú, el poder darte en lo más posible, el poder arreglar estos asuntos, ayuda muchísimo a ayudar a un sufrimiento posterior, ¿no? Y en el caso tuyo, tú ¿cómo ves tú tu propia muerte? O sea, te has ordenado esto, te has preparado, has hablado con tus hijos del tema. Es un tema que se habla así abiertamente en la casa. Mira, mi hijo ya es adulto, ya está casado, tenemos una muy buena relación. Mi esposa y yo, pues lo hemos hablado, tal vez más con ella. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, ¿no? Son conversaciones más cotidianas. Cuando tienes tu reunión familiar, pues no dices, ay, por cierto. ¿No? Oigan, el tema de conversación ahora para el café. Tráiganme el postre y el café porque vamos a hablar de... Sí, ok. ¿no? Yo creo que, mira, siempre tienes pendientes y siempre hay cosas que inconscientemente vas dejando. Creo que a nadie le gusta ponerse a hablar de esas cosas. Todos estamos muy conscientes de ellas, pero tampoco vivo constantemente pensando en eso. Pero sí creo que tengo mis cosas razonablemente ordenadas en ese sentido. Digo razonablemente ordenadas.
cosas, ¿no? Sí, Siempre sí. habrá. Ahora vas a llegar a casa. No, se me había No, olvidado se me había esto. pasado, pues. Pero bueno, afortunadamente no tengo mayores temas, digamos, de resolución de conflictos o de eh, una familia muy extensa, porque eso debe ser complicado, me puedo yo Sí, imaginar. claro. Es decir, eh, cuando, cuando mueren mis abuelos maternos, eh, mi mamá era la hija única oficial, pero tenía un medio hermano no reconocido y ella lo busca y lo manda a llamar y le dice, oye, ten, aquí está tu parte de la herencia, aunque no estaba en el testamento. Qué belleza. Eh, Wow. pero en mi caso, pues, o sea, no hay temas así en que alguien se vaya a aparecer por ahí de la nada. Eh, no hay una... Me puedo imaginar que una familia extendida debe ser muy complicado, porque entonces tienes, no sé, tienes 6 hijos, tienes 8 hijos o tienes 5, y cada uno tiene necesidades diferentes y cómo mides y cómo prorrateas, divides en 8 o le das más al que Claro. menos tiene o cómo. Pues, No debe ser nada fácil, no. ¿no? Tuvimos una gran charla con un gran notario que, bueno, nos abrió los ojos a todos esos temas. Interesantísimo. Sí, Interesantísimo. porque al final, pues a ver, la fórmula aritmética de la división igualitaria no aplica. Pero luego, ¿cómo le explicas a los hijos por qué a unos sí y a otros no? Bueno, él recomendaba que dentro del testamento hubiera una carta que Sí. explicara, a ver, tú por esto y tú por esto y tú Ujú. por esto. Y que eso ayuda muchísimo también Sí. después, Aunque ¿no? idealmente me puedo imaginar que en lugar de la carta o además de la carta, una conversación previa. Ahí sí, Sí. sientas a la familia, les Y les dices, a cuentas. ver, ¿Y cuándo se hace esta es la eso? Porque lógica. dices tú, que te preparas demasiado, ¿no? Y luego lo Pero haces. cuando haces eso, Claro, efectivamente, ¿cuándo lo haces? Porque luego igual te quedas y, 20 años más, ¿no? y entonces cambian las circunstancias, Ujú. ¿no? Sí. Y entonces que cambias el testamento y cada vez convocas reunión Sí. familiar. No sé, no es fácil. O sea, Sí. se presta a la tragedia o se presta también a la comedia, ¿no? O sea, ¿qué Bueno, pasa? Imagínate. no está en las dos cosas. La Claro. vida, la tragedia y la comedia Y, son y dos partes de la el misma mano. tema fraterno, yo siempre me acuerdo de un libro fantástico de José Saramago, se llama Caín. Y es la historia, digamos, la Biblia relatada por Caín Ajá. y que empieza diciendo todo es culpa de Dios. Porque si no le hubiera festejado tanto su ofrenda a Abel y despreciado la mía, no hubiera pasado todo lo que después pasó. Entonces, él se siente marginado, hecho a un lado, por eso mata a Abel. Pero entonces narra bueno, no toda la Biblia, pero episodios principales de la Biblia desde la perspectiva del ángel caído, básicamente, ¿no? Del hijo marginado, hecho a un lado. Es muy divertido, pero también te pone a pensar en, bueno, ¿qué pasa? Vamos a imaginar que tú haces esta sesión familiar y dices, bueno, a ti te voy a dejar esto porque has sido un hijo cariñoso y diligente. Y a ti te voy a dejar esto porque tienes necesidad. Y a ti no. Y ahí generas automáticamente una serie de resentimientos, molestias, traumas que no sabes cómo van a terminar. Pues salen de ahí y se matan todos entre sí. Y entonces, bueno, ya le puedes dejar todo a la caridad, lo cual es otra alternativa también, ¿no? Pero, en fin, entonces yo creo que esas cosas hay que tenerlas pensadas, resueltas. Hay que pensar que no deben ser inamovibles. Claro. Pero bueno, en mi caso, insisto, pues es mucho más sencillo cuando pues tienes un hijo único y tienes una esposa única y no tienes que estar pensando en ex matrimonios o en... Digo, o sea, cuando digo una esposa única no estoy hablando o no solamente de la poligamia, sino también de, bueno, si tienes 3 matrimonios previos, Claro.
qué haces allí o qué no haces. En fin, yo creo que mientras más simple lo puedas conservar, mejor. Mientras más tranquilo estés un poco, creo que es una pregunta además que todos deberíamos hacernos. Alguna vez me contrató una empresa multinacional para trabajar con ellos y una vez que fui a ver al presidente de la compañía a Estados Unidos, estábamos comiendo y me dijo, bueno, y a ver, ¿qué pasa? Hablando del negocio, no hablando de mi vida ni de la... ¿Qué pasa si saliendo de aquí te atropella un autobús? ¿Cuál es el plan de sucesión? Dije, mira, qué buena pregunta, ¿no? Entonces siempre tienes de alguna manera que pensar en esas cosas. Pero yo creo que la clave aquí es no obsesionarse. Eso sí. O sea, me parece extraordinaria esa pregunta. ¿Estamos listos para morirnos? O sea, ¿estamos listos? O sea, que todos los papeles estén en orden, estamos listos con la sucesión de esto, estamos listos nosotros habiendo dado perdón, gracias a todos los que nos rodean, los demás si nos morimos les faltó pedirnos perdón o agradecer como dices tú, todas esas cosas. Y tengo una última pregunta. Oye, ahora ha sido así la muerte a todo lo que da, ¿eh? Cuando uno muere, este podcast se llama Morir para Vivir. Y yo tengo la idea de que cuando fallecieron mis papás, esa muerte me ayudó a entender que la vida es finita y que tenemos que procurar en el tiempo que nos queda hacer el máximo regalo que podamos a la vida. ¿Tú crees que en ese aspecto la muerte nos ayuda a vivir? Yo creo que la muerte propia o la muerte de nuestros cercanos o la muerte en general nos ayuda en el sentido o en la magnitud en que sepamos digerirla, trabajarla, procesarla. Si la muerte de tus padres, por ejemplo, te impulsó a dialogar sobre la vida y la muerte, creo que es un gran aporte, pero te pudo haber llevado a un lugar muy oscuro también. Sin duda. Bueno, te pudo haber convertido en una persona fría y distante. Cada quien lo trabaja distinto, cada quien lo procesa distinto. Como decíamos al principio, creo que no debemos juzgar porque cada quien lo experimenta de distintas maneras. Sí creo que es importante saber qué se hace con la muerte ajena y con la propia, eventualmente. Sí creo que es importante no vivir obsesionados con el tema. Ok, si puedo, saliendo de aquí, me puede caer un piano encima, como las viejas caricaturas. Sí, claro que sí. Pero voy a vivir preocupado de que me caiga un piano encima. No. Como el viejo chiste del señor que dice, por culpa de este hospital, mi padre murió. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues nada, salió de aquí, le dio un infarto, salió perfecto y lo atropelló un coche. Bueno, ¿qué tiene que ver el hospital? Sí. No puedes estar permanentemente pensando en eso. Y tal vez mi mensaje de cierre en ese sentido sería sí que la muerte nos sirva para valorar lo hecho por cada quien, el aporte de cada quien, que no se vuelva una losa que carguemos, que no se vuelva una obsesión y que sea una preocupación en el sentido de, así como te preocupa cerrar la llave de gas de tu departamento o de tu casa cuando te vas de vacaciones, una preocupación perfectamente legítima, bueno, pensar que la muerte algún día puede llegar y te puede pescar en el lugar más insospechado, pero que no debes vivir obsesionado con el temor, con la preocupación. Me decía alguien, yo practico, a mí me gustan, desde muy chico, me gusta mucho montar a caballo. Y alguien me decía, pero es que es peligrosísimo. Sí, pues más peligroso, estadísticamente es más peligroso
bañarte en la tina de baño, por ejemplo, ¿no? Entonces, disfrutar, vas a dejar de hacer cosas porque no vaya a ser. Bueno, a ver, cosas extremas tal vez no las debas hacer, ¿no? Es decir, como bañarse en una tina. Como bañarte en una tina o como, no sé, vendarte los ojos y meterte a correr al periférico. Bueno, no. No. Sí, no, sin duda, sin duda. Pero todo lo demás yo creo que hay que vivir, hay que disfrutar con cierta mesura, pero también entender que prefieres dejar de hacer cosas que te dan placer porque a lo mejor son malas para ti. Piensa en el vino tinto, piensa en el chocolate, piensa en el chicharrón o en las carnitas. Bueno, vas a dejar de consumirlas para vivir 2 años o 5 años más sin disfrutar eso. Entonces, en fin, creo que no hay que exagerar. Bueno, pues me encanta finalmente. Sí, que vivamos la vida sin esa obsesión, pero disfrutemos el rato que estamos en el show. Estamos en Disneylandia y sabes que te vas a las 7 y antes de preocupar de que te vas a las 7, súbete en todos los juegos si vas a estar todo el tiempo o al revés, te vas lo antes posible si no te gusta Disneylandia. Pero no estés obsesionado viendo al reloj todo el tiempo. Completamente. Oye, qué fantástico. Qué gran forma de ver todo esto a través de tus ojos, a través de este conocimiento que tienes. Hace poco estuvo aquí un yogi también que habla de lo mismo desde otro ángulo. Me encanta en todas estas sesiones que hemos tenido invitados que ven su vida, la vida de los demás, la muerte, con tanta riqueza, con tanta belleza, que todos los ángulos son tan válidos y tan llenos de conocimiento e inspiración. Así que muchas gracias. Al contrario, gracias. Te tengo este libro, el Ay, que fue el causante de este podcast. Ajá. Y te pongo las 2 mariposas. Si me dicen, ¿de dónde sacaste esas mariposas? Bueno, pues quién sabe, me llegaron. Pero las mariposas representan a mis papás, que ellos también te lo dedican. Te dedican el haberte venido aquí con la vieja loca que está, que tengo todas las dudas acerca de la muerte y de la vida. Y gracias por coincidir y salpicarnos de todo. Muchas gracias a ti. De todo este conocimiento. Gracias por la conversación. Pues este es para ti, mi querido Gabriel. Muchas gracias, Muchísimas gracias. Te lo aprecio mucho. Muchísimas gracias. Ya lo leerás y ya me dirás que yo soy diseñadora y nada más veo las cosas de una forma loca, creativa y diferente. Y diferente. Y sabes que hay una cosa en común que tenemos, que tú hablabas de las cartas de tu abuelo. Sí. Pues ellos escribieron durante 7 años también. Y ahí están las cartas y es una historia de amor bellísima que trasciende hasta la muerte. Entonces, ya ves cuántas veces nos juntamos en el camino de la vida y de la muerte. Así que bueno, gracias a todos. Esto es Morir es Vivir y nos vemos en nuestro próximo episodio.